Gustavo Sadus y con Jorge Marina pensamos en tomar este informe hacia 2050, se nos ocurrió que era una buena idea para hacer algo que pasó acá, que fue repensar o pensar o presentar también los temas del Asia, y también como una forma de generar un pensamiento crítico, un pensamiento que ayude a la formulación de políticas, que ayude a reflexionar y que ayude a proponer temas. Y yo creo que este seminario tiene este propósito, ¿no? Porque muchos de los presentadores, mucha de la gente que ha expuesto, lo han planteado de esta perspectiva, ¿no es cierto? Cuando ayer estaba pensando qué tipo de recomendaciones o qué tipo de presentación podía hacer, leí un artículo en un diario que decía, entre preguntas y interrogación, se terminó la centuria asiática. Y a mí me pareció bastante un tema que me conmovió porque muchos de los supuestos que están hechos este informe, y me parece que a mí me gustaría plantear, están siendo convulsionados. Por supuesto, el periodista que planteaba si se había terminado la centuria asiática antes de empezar, lo que decía era, tomaba temas que Jorge mencionó en su charla, eran temas de los conflictos regionales que se están produciendo hoy en día, ¿no es cierto? Los que siguen los temas asiáticos saben que hay conflictos permanentes y hay manifestaciones hoy en día en China contra los japoneses, Corea contra los japoneses, etc. Pero la pregunta que esta periodista había planteado, ¿se terminó la centuria asiática?, hizo pensar en eso, cuál era el trasfondo en que este informe fue escrito. Y si ese trasfondo, si ese marco en donde el informe fue escrito, sigue vigente. Esa es la pregunta, ¿no? Porque si el trasfondo, sobre todo a raíz de la crisis que está sufriendo el mundo occidental, si esa crisis es una crisis que transforma los cimientos del modelo de crecimiento asiático, este informe fue un horóscopo que se ha equivocado en sus predicciones. Entonces me parece importante plantear eso de base. Yo creo que Felipe algo dijo de eso, ¿no es cierto? El informe asiático, el modelo de crecimiento de Asia, en diferentes etapas, no es lo mismo Japón y Corea que Tailandia o China, se plantea, sobre todo a partir de los años 90, con la inclusión de China en el comercio internacional a través de la creación de las cadenas de valor. ¿Qué significa esto? Significaba, a raíz de esta mejora en los medios de comunicación, la tecnología, a raíz de las nuevas estrategias de financiamiento que se crearon, lo que esto significó fue que los países asiáticos se insertan al mundo contemporáneo, al mundo del capitalismo contemporáneo, a través de esquemas de producción donde se favorecen producciones de los mismos productos, de un producto en diferentes cadenas. Y esto fue favorecido en el mundo moderno por la transformación de un sistema de Estado protector que fue hasta los años 70 en un sistema que promovía el consumo a través del financiamiento. La crisis del financiamiento en Estados Unidos fue, me parece, el punto de inflexión en donde se empieza a dar cómo está cambiando el mundo y cómo esta crisis del sistema está pasando hoy en día, ¿no es cierto? De ahí al margen, cuando Badani y cuando el resto de la gente hablaba, los presentadores hablaban de la disminución de la pobreza, pero del aumento en la desigualdad, hacían referencia básicamente a esto, a este esquema de producción donde países se incorporan en cadenas de producción hacia el consumo global, ¿no? Ahora, el problema es que ese consumo global hoy en día no existe. Lo que antes era una cadena que terminaba en los países desarrollados de Estados Unidos y de Europa, hoy en día no existe más. Y nosotros vamos a prever, o se puede prever, que por un largo tiempo eso tampoco va a pasar. Entonces el planteo del desarrollo asiático de este modelo es
¿cómo Asia puede explotar toda su potencialidad de tamaño, de población, aunque también crecientemente de desarrollos tecnológicos, en un mundo que ha cambiado, donde antes se vendía a los países desarrollados, ahora no se vende más, porque no hay mercados de países desarrollados? Entonces esa es la primera pregunta. Y la respuesta, por supuesto, que se da es con el fortalecimiento de las clases medias. Las clases medias, no me acuerdo si era Jorge o quién lo mencionó antes, Carol, el profesor lo mencionó. Las clases medias como el motor del crecimiento. Ahora se implica un cambio en la estrategia. Un cambio en la estrategia que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con la educación, que se planteó, tiene que ver con desarrollos tecnológicos y tiene que ver con el fortalecimiento y la disminución de desigualdad. Entonces el punto clave va a ser ese. Van a poder los asiáticos desarrollar mercados internos que reemplacen a los mercados externos, es decir, van a lograr que el middle income trap, como se mencionó acá, se evite no porque han logrado insertarse en un nivel mejor en la producción o en la investigación, sino porque van a lograr la generación de mercados propios. Y esto es importante para nosotros, ¿no? Y quizás esta es una primera lectura que uno puede hacer. Es importante porque cuando hablamos de Asia, no hablamos de Asia, hablamos de los 7 países famosos que mencionaba Badán. Aquí yo le digo Vietnam, no sé por qué el informe no menciona a Vietnam como uno de los 7 países que tiene más potencialidad de crecimiento, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se mostraba la población y el cambio que está produciendo, ¿no? Pero la primera reflexión es si los países asiáticos son exitosos en transformar sus esquemas de producción y orientarse más a la consolidación de mercados internos, aún en cadena de valores, la Argentina tiene oportunidades, pero sobre todo en aquellos países que son los 7 o los 8 que más crecen. Es decir, me parece que no tiene sentido plantear el Asia Central, por ejemplo, sino estos países que se han mencionado, ¿no es cierto? Entonces, la primera recomendación quizás sea esa. Y este tema del crecimiento de las clases medias tiene para nosotros también algunos temas interesantes que uno podría pensar, ¿no es cierto? Hace como 10 años, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sacó un informe que después lo actualizan, creo que anualmente, que dice cómo cambian los patterns, cómo cambian la estructura de consumo a medida que aumentan los ingresos. Y tocaban el tema de Asia, hablando hace 10 años. Y efectivamente lo que mostraba era el cambio en el balance alimenticio de productos de poco agregado o de staples, de commodities hasta ya productos de mercado, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que si la Argentina mira al Asia como un mercado, si la Argentina piensa que estas recomendaciones de este informe van a lograr una mejora en los mercados internos asiáticos, nosotros podríamos tener un acceso a una muy crecientes mercados internos en estos países que mencioné, en los principales países, y inclusive en una etapa en donde deberíamos llegar más que al tema de las commodities, al tema del producto de góndola, ¿no es cierto? Esto todo el mundo siempre lo ha mencionado, pero creo que a partir de ahora es un tema que tenemos que prestar más atención, ¿no es cierto? Por supuesto, como reflejo, como espejo, uno también puede pensar si el crecimiento de estos países se da por el fortalecimiento de los mercados internos, la Argentina también debería fortalecer su propio mercado interno, ¿no es cierto? Sobre todo pensando que en un mundo en crisis como la actual, y esto ya está pasando, la producción sale hacia la exportación. Nosotros tenemos grandes riesgos de sufrir, de tener una competencia en los sectores industriales de países asiáticos y de países europeos, ¿no es cierto? Entonces el tema del fortalecimiento de los mercados es importante. Ahora, no solo fortalecimiento de los mercados, sino también una etapa más, y esto también lo han hecho los asiáticos, y esto ha sido mencionado en diferentes charlas, en la mejora de la productividad total.
lo que el informe llama el Total Factor Productivity, ¿no? Y acá creo que podemos sacar algunas lecciones de los asiáticos. Jorge mencionaba Corea, o ha sido la evolución de las estrategias de mejora tecnológica a través de la tecnología, a través de la educación y de la investigación en Corea, donde el Estado jugó un rol muy importante al principio y después el sector privado tomó la batuta, o la India. El informe menciona un tema de los indios hoy en día en temas de biotecnología son los países más desarrollados, ¿cierto? Y en uno de los cuadros mencionan cuál fue la estrategia del gobierno de la India para llegar a ser lo que son, uno de los países más importantes en el desarrollo tecnológico. Si lo mencionaba porque me parecía interesante, ¿no? Esto se cambió cuando cambió la ley de patentes, que redujo de 16 a 3 años y medio la protección. Esto fue en el año 1970, creo que fue, ¿no es cierto? 16 años y medio a 3 años y medio. Las empresas indias empezaron a desarrollar sus propias patentes y ahora hace 2 años volvió a cambiar la ley y de 3 años y medio lo llevaron a 35 años. O sea, la estrategia fue cerremos, copiamos, desarrollamos y después abrimos de vuelta, o mejor dicho, nos protegemos de vuelta, ¿no? Esto me parece una gran reflexión que deberíamos hacer, ¿no? A mí también me parece que el ASEAN puede ser un modelo de inclusión para Mercosur. Yo la pregunta que me hago es si el ASEAN como mercado cumplió sus objetivos. Cuando uno mira, cuando uno lee cuál es el volumen del comercio total intra-ASEAN que utilizan estos sistemas con las preferencias de libre comercio, uno ve que es muy poco lo que eso pasa. Entonces la pregunta es por qué ha pasado eso o por qué está pasando esto, ¿no? Quizás la respuesta la dio Felipe, ¿no? Y fue que la ASEAN se crea primero como un acuerdo político y después como un acuerdo comercial, pero apoyado o fomentado por las empresas transnacionales, ¿no? O sea, entonces es un tema que me parece que tenemos que mirar. En definitiva, para no ser muy largo, ¿no? A mí me parece que el informe nos ha servido para pensar nosotros en lo que pasa en el Asia, para pensar en estrategias de crecimiento. A mí me ha servido para repensar si lo que cuando el informe se escribió sigue vigente, pero que no sigue vigente. Me parece que el mundo ha cambiado y que está cambiando, y que lo que en el año 2010, cuando se escribió el informe, que si bien estaba en la crisis europea, no con la profundidad y con los cambios estructurales que está teniendo hoy en día, me parece que sí sirve para plantear cuáles son los motores de crecimiento que han pasado en Asia y que nosotros deberíamos mirar. El tema de la tecnología es quizás más importante, el tema de la creación y el fortalecimiento de las clases medias como consecuencia también me parece muy importante, ¿no? Y por último, mirar el Asia ya como un gran mercado interno, mirarlo como un área en donde la Argentina, por sus complementariedades, ¿no es cierto?, podría llegar a explotar, pero ya no basado no tanto en commodities, sino basado en esa fuerte clase media que se prevé que va a existir, en donde, bueno, tenemos productos de tecnologías intermedias hasta alimentos que podrían servir. Así que yo felicito a Eduardo y a Jorge por esto y a todos nosotros por participar acá y esperemos que nos sigan.